La trombosis venosa es relativamente frecuente, pues hay unos 1000 afectados por cada millón de habitantes, sin importar la edad, jóvenes o mayores, a todos nos puede afectar. Y lo peor no es solo la trombosis en sí misma, sino el riesgo de padecer, por ejemplo, una embolia pulmonar a causa de la trombosis. Por eso, regálame un like y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cómo reconocer los síntomas de la trombosis y, por supuesto, qué debes hacer cuando tienes una trombosis. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. ¿Cómo podemos definir la trombosis? La trombosis aparece cuando se forma un coágulo de sangre en un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo puede ser una vena o una arteria. Ejemplos de esto sería una trombosis venosa profunda o una trombosis coronaria respectivamente. El coágulo en sí mismo es lo que se denomina trombo. Una vez formado un coágulo, puede hacer más lento o incluso bloquear el flujo sanguíneo, o podría desprenderse y viajar hasta otro órgano del cuerpo, provocando lo que se conoce como embolia. La trombosis es la patología que muchas veces se podría prevenir y que está detrás del ataque cardíaco, el accidente cerebrovascular y el tromboembolismo venoso, que son las tres principales causas de muerte cardiovascular. La trombosis no discrimina y los coágulos pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su lugar de nacimiento, la edad, el origen social o la raza. Por eso, lo mejor que podemos hacer para protegernos de un coágulo de sangre, que puede ser potencialmente mortal, es saber si estamos en riesgo. Por eso es importante conocer los signos y síntomas de trombosis y contactar con tu médico de inmediato si fuese necesario. ¿En qué consiste la trombosis venosa profunda? La trombosis venosa profunda consiste en un coágulo de sangre que se forma en una vena profunda del cuerpo y aparece cuando algo ralentiza o cambia el flujo sanguíneo. Por ejemplo, cuando pasamos horas sentados en un avión sin mover las piernas, lo que hace que la sangre se espese y se aglutine. La mayoría de los coágulos de sangre en las venas profundas aparecen en la parte inferior de las piernas o los muslos, pero también pueden aparecer en otras partes del cuerpo, como puede ser la ingle o los brazos. Un coágulo de sangre en una vena profunda puede desprenderse y viajar a través del torrente sanguíneo. Ese coágulo suelto puede viajar a una arteria de los pulmones y bloquear el flujo sanguíneo, provocando lo que se conoce como embolia pulmonar, que es una enfermedad muy grave. ¿Cuáles son los síntomas de la trombosis venosa profunda? Los síntomas de la trombosis venosa profunda son dolor o sensibilidad en la pantorrilla o el muslo. Generalmente el dolor empieza en la pantorrilla y se extiende como un calambre o una inflamación. Enrojecimiento o decoloración de la pierna. Sensación de calor en la pierna afectada. Hinchazón de la pierna, el pie o el tobillo de la pierna afectada, ya que rara vez la hinchazón aparece en ambas piernas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de trombosis venosa profunda? Muchos factores pueden aumentar el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda. Cuantos más tengas, mayor será el riesgo. Ahora te lo cuento, pero primero, si el tema de la trombosis te parece interesante y crees que le puede interesar a alguien de tu entorno, pues regálame un like, deja un comentario y comparte el vídeo en redes sociales o por WhatsApp. Ahora sí, los factores de riesgo son 1. Un trastorno de la coagulación sanguínea hereditario, que hace que la sangre coagule más fácilmente. Aunque este factor
por sí solo podría no causar coágulos de sangre a menos que se combine con uno o más de los siguientes factores de riesgo que vienen a continuación. 2. Un reposo prolongado en la cama, como podría ser una estancia prolongada en el hospital o una invalidez, que hace que las piernas permanezcan quietas durante periodos prolongados, con lo que los músculos de la pantorrilla no se contraerán, para ayudar a que la sangre de retorno circule, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan coágulos de sangre. En tercer lugar, una lesión en las venas o una cirugía, que puede aumentar el riesgo de coagulación de la sangre. En cuarto lugar, estar sentado durante largos periodos de tiempo, como puede ser al conducir o al volar. Situaciones en las que las piernas permanecen quietas durante horas y se puedan formar nuevamente coágulos de sangre. En quinto lugar, el embarazo, que aumenta la presión en las venas de la pelvis y de las piernas, por lo que las mujeres con un trastorno de la coagulación hereditario previo, el que os he dicho al principio, corren un riesgo mayor. El riesgo de que se formen coágulos durante el embarazo puede prolongarse incluso hasta 6 semanas después del parto. En sexto lugar, fumar afecta a la coagulación sanguínea y la circulación, por lo que aumenta el riesgo. En séptimo lugar, tener sobrepeso u obesidad, pues aumenta la presión en las venas de la pelvis y las piernas, por lo que aumenta también el riesgo. En octavo lugar, la insuficiencia cardíaca, que aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, ya que cuando hay una función cardíaca y pulmonar disminuida, los síntomas causados por cualquier pequeña embolia pulmonar son más graves. En noveno lugar, algunas formas de cáncer incrementan las sustancias en la sangre que hacen que ésta se coagule. Además, algunos tratamientos contra el cáncer también aumentan el riesgo de formación de coágulos. En décimo lugar, tener más de 60 años aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, aunque realmente esta pueda ocurrir a cualquier edad. En decimoprimer lugar, tener antecedentes personales o familiares de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, que puede suponer un mayor riesgo de desarrollar una trombosis venosa profunda. En duodécimo lugar, cualquier enfermedad inflamatoria intestinal, como puede ser la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que aumentan el riesgo. Y en último lugar, las píldoras anticonceptivas o las terapias de reemplazo hormonal, ya que pueden aumentar la capacidad de coagulación de la sangre. ¿Qué debo hacer si sospecho que tengo una trombosis? Si presentas algún síntoma de trombosis venosa profunda, deberás consultar lo más rápidamente con tu médico. Pero si presentas algún síntoma de embolia pulmonar, como pueden ser dificultad repentina para respirar, dolor o molestia en el pecho, que empeora cuando respiras profundamente o cuando toses, sentirte aturdido, mareado o incluso desmayarte, tener el pulso acelerado, una respiración agitada o la aparición de tos con sangre, entonces deberás buscar ayuda médica urgente. Repito, urgente. Con tranquilidad, pero de forma rápida y lo más efectiva posible. Vamos, llamar al teléfono de emergencias. Por ejemplo, en España es el 112. Pero ¿cuál es el teléfono de emergencias en tu país? Déjamelo en los comentarios. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías los signos y síntomas de trombosis venosa profunda? ¿Te han quedado claros los factores de riesgo de trombosis? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios y si lo haces con la frase "por una mejor salud", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre qué cantidad de vitamina D debemos tomar, que puedes verlo ahora haciendo clic aquí con el botón derecho del ratón y abriéndolo en una pestaña nueva.
Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Max Guevara, que me recuerda que estudié farmacia. Y sí, las asignaturas que más me gustaban eran las de física y química, en las que se manejaban muchas unidades. Lo malo es que después de hacer todos los cálculos que hice en el vídeo, me di cuenta que no eran muy útiles a efectos prácticos. Simplemente fueron como un ejercicio mental para mí. Un saludo. Y Leonardo Toro, que nos habla y aconseja sobre la vitamina D3. Lo cierto es que no sé si está de acuerdo con lo que se expone en el vídeo o si tiene un criterio propio. De todos modos, gracias por dejar un comentario. A todos los que participáis activamente en la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Me ayudáis a seguir adelante. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier enfermedad, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, pediros por favor que me regaléis un like y comentéis, pues ayuda a que el vídeo llegue a más personas. Además, aquí puedes suscribirte al canal y si activas la campanita podrás disfrutar de todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre por qué deberías tomar zinc. Y ahora al súper a comprar.